Tengo este equipo, listo. Nomás dame un segundo, perfecto. Pues, amigos de Qué Casualidad, el día de hoy estamos con Esperanza Tuñón Pablos, a la cual le quiero dar la bienvenida a Qué Casualidad Viajeros Literarios. Y pues muchas gracias por esta plática que vamos a tener sobre este libro Mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México. Bienvenida. Muchas gracias, con todo gusto. Pues también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Más allá de una entrevista que a mí, la verdad, el formato de pregunta y respuesta no me gusta, yo siempre trato de sacarle jugo a la lectura desde el punto de vista del lector, pero también de esta parte periodística. Me parece que el libro habla de cosas que para estas generaciones, a partir de los 2000, es como esta situación de gratificación instantánea, como un scroll, que de repente, pues estuvo un hombre en la presidencia, le doy swipe. Y, ay, apareció Claudia Sheinbaum. Y tú en esta parte, si me permites tutearte, Claro em, que sí. en esta parte del libro nos llevas en un recorrido súper interesante a través de la historia de México, de los movimientos, pero también de las décadas, donde vamos a ir entendiendo cómo les fue a las mujeres en cuestión de reclamar su espacio, ser vistas y también cómo empezaron esta lucha. Quisiera yo empezar primero a preguntarte, ¿cómo surge esta idea y cuál fue el tratamiento que le diste para ir con un hilo conductor desde inicios de pues el porfiriato hasta la Revolución Mexicana, ir construyendo estos relatos, pero también es interesante irnos mostrando a estas mujeres que formaron parte de estos movimientos y que de repente son invisibles para el resto? Sí, ahora sí que es una pregunta muy pertinente porque a veces es complicado o complejo, ¿no? Hacer esta historia. Lo que pasa es que bueno, el libro es una reedición de mis dos tesis de maestría y de doctorado que hice hace muchísimos años, ¿no? Entonces, el fondo lo que me pidió fue poder juntar las dos tesis en un solo libro, ¿no? Los dos capítulos más fuertes, digamos, corresponden a cada una de las tesis, ¿no? La de maestría fue en especial sobre la lucha de las mujeres en los años 30 y la de doctorado fue la lucha de las mujeres en México entre los 80s y 2000, 80s, 90s y 2000. Entonces, en el libro, claro, en las tesis hay los antecedentes, todo la parte teórica, ¿no? Pero lo que hice para esta recopilación y esta reedición fue juntar los dos periodos haciendo una historia pues más compleja porque abarco desde el porfiriato a profundidad hasta los años 2000. Pero hay una extensión hasta el hoy para entender pues qué está pasando hoy, ¿no? Que además tenemos una mujer presidenta, lo cual pues es muy importante en términos de esta lucha, ¿no? Claro. Entonces, digo, el cómo lo hice fue así, o sea, viene de un interés académico cuando era estudiante, ¿no? De sociología, licenciatura, maestría, doctorado hace muchísimos años. Y bueno, ahora estoy muy contenta porque como que esta recapitulación de las dos tesis de la historia más completa, pues sí, ¿no? Me permite así como dar un panorama, pues más intenso, más complejo también de los debates internos, ¿no? Tuve la gran suerte de entrevistar, ¿no? Directamente a las fundadoras, sobre todo las de los años 30, que ya eran viejitas cuando yo las entrevisté, y pude entrevistarlas a todas y tengo materiales directos de ellas y las entrevistas que son fascinantes y hay muchos testimonios de historias de vida de ellas, ¿no? Donde platican por qué luchaban, qué buscaban en su momento, con quiénes discutían, qué discutían y cómo fueron logrando las cosas, ¿no? Igual en la otra parte, la de los años 80, 90, ¿no? Que ya es todo el bagaje mucho más del feminismo de la nueva ola, ¿no?
donde cuando las mujeres pues empezamos a pelear no solamente por salario, aunque esas demandas continúan, ¿eh? Pero Claro. ya no era solamente el sufragio femenino, el derecho al trabajo, al salario igual por trabajo igual, todas demandas que siguen siendo vigentes, ¿ah? Y que no todavía, y que no se han cumplido en algunos otros espacios todavía. Pero bueno, la idea era justamente dar este panorama amplio de la lucha de las mujeres, destacando las vivencias de las propias mujeres y cómo ellas, ¿no? Vivieron también sus propias luchas. Claro, es interesante y a mí me gustaría sí hablar un poquito de estos periodos. Aquí en la parte del Porfiriato, normalmente nos vamos con Río Frío y Cananea, vemos a los líderes sindicales, a los obreros y tan tan, se acabó. Exacto, Y tú visibilizas, obviamente, en 1857 estos movimientos que se dan coincidentemente ahorita en Jalisco, que ha estado en la boca de todo el mundo en claro. Veracruz, y luego hablas de un manifiesto. Entonces, esto a mí se me hace súper interesante porque habla de mujeres que tenían acción política, no estas mujeres que como nos pinta de repente la historia de esta parte de las luchas sindicales y obreras que destapan la revolución, sino mujeres que de repente nos cuentan, ah, pues sí, estaban ahí y eran como las paleras de los obreros. No, estas Exacto. mujeres hicieron un manifiesto. ¿Nos puedes contar un poquito así de este periodo que la verdad es súper interesante? Claro que sí. Y así pasa en cada periodo, ¿eh? En Claro, todos los periodos y en la historia completa hemos sido muy invisibilizadas. Esto ha ido cambiando y aún nos falta, pero ha ido claro. cambiando sin ninguna duda, ¿no? De hecho, en el Porfiriato hubo muchísimas huelgas protagonizadas por mujeres, mujeres costureras, las mujeres, por ejemplo, que hacían zarapes en Saltillo, ¿no? Mujeres que también trabajaban en las huelgas de Río Blanco y de Cananea, bueno, en Cananea no, porque era mina y las mujeres están vedadas para entrar a las minas, ¿no? Hay todo un mito, ¿no? Muy Ujú. patriarcal en términos de que las mujeres, y eso aún ahora, yo vivo acá en Chiapas, y aquí están las minas de ámbar, que son una piedrita, bueno, muy bonito. Total, hicimos una investigación con las mujeres de la zona de las minas de ámbar, y hay todo el mito de que las mujeres no pueden entrar a las minas, porque una de dos, o se secan, o sea, deja de haber el mineral que haya, ¿no? O se caen las minas. Entonces las mujeres tenemos prohibido entrar a las minas aún ahora. ¿Ah? Entonces, bueno, así como esta invisibilización y este prejuicio de que las mujeres no deben de hacer ciertas cosas, pues esto ha sido a lo largo de la historia. Entonces, durante el porfiriato hubo muchas mujeres protagonistas, ¿no? Que fueron combatientes ellas mismas, ¿no? Por sus derechos sindicales y laborales, ¿no? En la revolución lo mismo, esta idea de que la soldadera solo acompañaba a su Juan, ¿no? Y le llevaba la comida y le lavaba la ropa, pues no es cierto. Las mujeres tenían su propia función, eran espías, eran mensajeras, y muchas fueron generalas y tenientas y capitanas y dirigían tropas, ¿no? Entonces hay toda una historia que no se conoce, ¿no? Que por el propio patriarcado no se quiere que se conozca, ¿no? Pero las mujeres hemos peleado en muchos ámbitos durante todo el tiempo. Antes del porfiriato, yo sí creo que también había luchas, pero podían ser más focalizadas en mujeres, pues ahí sí, ejemplares. Sor Juana, ¿no? La Malinche, con toda la polémica que puede haber en torno a ella, ¿no? Ciertas mujeres de artistas de esa época, ¿no? Pero a partir del porfiriato se vuelve un movimiento social que cada vez ha ido creciendo más, ¿no? Y entonces en cada etapa lo que veo en el libro es cómo vamos creciendo, cómo se va sumando las demandas, ¿no? Siempre tenemos muchas demandas, aunque siempre hay una que va siendo el hilo conductor para que el movimiento crezca, ¿no? Así como fue la demanda laboral durante el porfiriato, después en los años 30 fue la demanda del sufragio, ¿no? Lo que más convocó, aunque no era la única demanda, había un Sí. pliego petitorio de 19 demandas. La que acabó siendo
no dada, y por eso fue también la que concentró la mayor atención, fuera del sufragio, pero no es que fuera la única, ¿no? Después, en los años 60, 70, ¿no? Con el feminismo de la segunda ola, ya no el sufragista, pues vino otra etapa de lucha, ¿no? La lucha por la sexualidad libre, ¿no? Por el derecho a la anticoncepción, ¿no? Por el derecho al empoderamiento y a la autonomía económica de las mujeres, toda la lucha civil por tener derecho al divorcio, por tener derecho a la herencia, todas estas cosas que fueron muy importantes en los años 20 y 30, ¿no? Y después, en los 80, 90, pues la lucha de las mujeres por insertarse en la política, por poder ocupar puestos de poder, que también siempre ha sido, y aún hoy, bastante complicado, por eso es un logro que la doctora Claudia esté en la presidencia, ¿no? Pero no ha sido fácil, y ahí sí hay toda una historia atrás que la avala, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que parte de, o que una de, o sea, las demandas continúan, pero tal vez la más fuerte es la del tema de la violencia, ¿no? Los feminicidios continúan, lamentablemente, y bueno, ahí hay que pelear y que luchar contra un sistema sociocultural, ¿no? Que avala la violencia a las mujeres por ser inferiores, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo porque además la mayoría de la violencia se da en el ámbito privado y por las personas queridas de las mujeres, ¿no? El marido, el Claro. padre, el hermano. Entonces es una lucha sociocultural más compleja que la que se da en el ámbito público. Claro, sí, a mí me gusta un poco, sí, desmembrar un poquitillo estos periodos, porque desgraciadamente quienes hacemos social media nos enfrentamos a estas feministas de pantalla, pero también estas feministas que no cumplen y no tienen esta conciencia social real de lo que ha significado para las mujeres el feminismo. Y se ha vuelto Exacto, esta parte de el feminismo homogenizado, de no necesito un hombre, no, ustedes son parte del problema del discurso patriarcal y es o sea, un maniqueo y una manipulación y un adoctrinamiento que traen. Y yo siempre peleo mucho esta parte. No ujú, necesariamente quiere decir que siendo feminista tengas que ir a rayar monumentos, tengas que despegarte y decir que los hombres no te sirven para absolutamente nada y que tú puedes hacer absolutamente todo sin un hombre y que los hombres son el enemigo. A mí me parece que es esta falta de conocimiento y esta tergiversación de lo que ha sido el feminismo. Yo siempre digo, por ejemplo, ahorita en los 30, después del porfiriato, 1920, 1930, 1940, llegan estas que yo les llamo rebeldes del porfiriato, una Nahui Olin, una Pita Amor. Ellas, con los medios que tenían a su alcance, eran mujeres que practicaban realmente un feminismo, hacían un parteaguas, se despegaban de este adoctrinamiento de sus madres porfiristas, que las dos tenían madres igual de complicadas, ¿eh? Tú te claro. callas, tú estás para tener hijos, divorciada, tache. Entonces, es un poco que estas nuevas generaciones creen que ellas van solas. Y por eso también se han dado estos fenómenos, ¿no? Donde los hombres ya no tienen cabida y tampoco saben qué lugar ocupan dentro de las relaciones, dentro de la vida laboral. Y luego las mismas madres, las mismas novias, las mismas esposas se quejan de que el hombre es un baquetón, de que el hombre es ahora sí económicamente dependiente de ellas, pero es nuestra culpa hasta cierto punto porque no hemos entendido que el feminismo viene desde otro punto. Entonces, por eso es un poco la insistencia de platicar brevemente de estos espacios, porque es muy fácil de repente adoptar. Yo las veo chavitas, es que soy feminista porque yo estoy en contra del hombre. A ver, espérame, o sea, hay una historia que te está avalando. Primero, después del porfiriato, hubo mujeres, y lo planteas muy bien en el libro, que se empezaron a reunir en partidos liberales, empezaron a pedir, oye, queremos votar, ¿por qué? Porque también queremos ser dueñas de esta parte de intervenir en las decisiones del país. No somos solo el adorno, ¿no? Y luego llegan estos momentos de la revolución donde también
además de ser coronelas, generalas, eran enfermeras, eran mujeres de avanzada que con lo que tenían eran para mí más feministas que las que marchan el 8M, ¿no? Sí, mira, yo estoy de acuerdo en general con lo que dices, pero es más complicado. De Sí, hecho, claro, obvio. el movimiento de las mujeres y el movimiento feminista, que es parte del movimiento amplio de mujeres, ¿no? Porque no todas las mujeres son feministas, ¿no? Entonces eso es importante. Hay muchas mujeres de ciertas posturas políticas o lo que sea, o de clase, que no se asumen feministas, pero también es cierto que hay feministas de diferentes tipos y el movimiento se ha hecho tan complejo que al interior del feminismo, como uno de los sectores que alimenta al movimiento amplio de mujeres, porque están las obreras, las campesinas, las artistas, las académicas, o sea, se ha vuelto justo por su auge y por sus logros, ha crecido muchísimo. Y entonces al interior del movimiento amplio de mujeres hay una gran cantidad de posturas. Dentro del movimiento feminista, que es uno de los componentes del movimiento amplio, ¿no? También hay muchas posturas, ¿no? Yo tampoco soy muy partidaria, ¿no? De las feministas más jóvenes, ¿no? Capaz que por edad, pero no, no creo que sea por eso. Este, que están muy enojadas. Y las entiendo, ¿eh? Las entiendo porque también llevan muchos años, o llevamos todas muchos, muchos años, y ellas siguen viviendo, en especial, violencia, bullying, acoso, de que en el metro y en el colectivo te tratan de meter la mano. O sea, es un nivel de indignación que yo no puedo entender de muchas de las mujeres jóvenes, ¿no? No estoy de acuerdo con la forma o con la táctica o con sí, la estrategia de lucha que algunos grupos feministas han adoptado, como esto de vandalizar, de golpear a las mujeres policías que están protegiéndolas también, ¿no? También ahí hay todo un debate de si hay gente infiltrada o no, yo creo que sí, pero bueno, tampoco tengo la información, ¿no? Pero a lo que voy, dentro del feminismo hay también muchas, muchas, muchas posturas, muchas. Por ejemplo, también todas las feministas que son parte de la comunidad LGTBI, más, ¿no? El LGTBIQ, más, bueno, y más, ¿no? Ajá. Denominaciones que se añaden cada vez, también tienen sus propias demandas muy válidas que muchas veces otras mujeres del ámbito político, del ámbito artístico, pueden no estar de acuerdo con sus formas de lucha. Pero lo importante, yo creo, y ahí es donde sí reivindico la historia, ¿no? A mí el modelo que planteo, o que, bueno, que se dio, no lo planteo yo, el que se dio durante los años 30, el modelo del Frente Único por los Derechos de la Mujer, fue un frente muy importante que aglutinaba a todas, a ricas, a pobres, a campesinas, a artistas, periodistas, profesoras, de todo, ¿no? Había Claro. mujeres del PNR, mujeres de derecha, ligadas a la iglesia, de todo, pero hicieron todo un trabajo para encontrar puntos en común, manteniendo sus diferencias, pero manteniendo lo que sí las permitía marchar y actuar de forma conjunta por demandas comunes. No todas son comunes, algunas tienen que ver solo con la cuestión Ujú. laboral, la cuestión del campo, ¿no? Pero hay demandas que pueden ser lo suficientemente amplias para que nos convoquen a todas. Y el modelo del Frente Único, yo creo que es una todavía, ¿no? Una muy buena posibilidad vigente, además, para que las mujeres nos demos una instancia como esta. De hecho, no solo fue en los 30, yo ahí lo planteo en el libro en la época de los 80. Hubo otro, en los años 70, 80, hubo otro frente, el FENALDIM se llamó, que fue muy importante y que igual, un poco siguiendo este modelo de que podemos discutir internamente todo lo que quieras, pero hacia afuera tenemos un cuerpo de demandas que nos convocan y que nos llevan. Claro. Lo que pasa hoy es que hay muchas compañeras, ¿no? Feministas, ¿no? Que están peleadas con otras o que proponen una forma distinta, algo de vandalizar, ¿no? O temas en los que no todas estamos de acuerdo, pero que yo sí las entiendo como expresiones pues de la propia lucha, ¿no? O sea, no vamos a estar Claro. siempre de acuerdo en todo. La No, cosa es claro. saber
¿no? Políticamente también, llegar a acuerdos, llegar a consensos, definir qué nos mantiene como un actor social, ¿no? Un movimiento social muy fuerte y cada vez más hacia afuera y que vamos a ir logrando nuestras demandas pues en el camino, ¿no? Y luchando por ellas. Entonces hay muchas posturas, ¿no? Sí, Unas claro. son estas, unas son antihombres, ¿no? Inclusive dentro de la comunidad LGTBIQ más, también hay algunas, ¿no? Que son anti, ¿no? Anti-hombres. Yo no me ubico en esa postura, ¿no? Yo sí creo que finalmente lograr la igualdad, o más que la igualdad, la equidad entre Ujú, hombres y mujeres, lo que podrá lograr al final de cuentas es que seamos socialmente reconocidas igual que ellos, tener un piso parejo para poder cada quien desarrollarse en el ámbito que quiera. claro, Y aún a nivel privado, pues cada quien, si opta por una relación heterosexual o por la que quiera, porque también hay luchas de poder en relaciones homosexuales, ¿eh? O sea, no son claro. exclusivas. Sí, Entonces, en la claro. medida en que tengamos las mismas condiciones y las mismas oportunidades, ¿no? Y el mismo reconocimiento social, todos, ahora sí que esa es la apuesta, podremos de última ser hasta más felices, porque tendremos un compañero o compañera, o muchos, ¿no? Y muchas, ¿no? Caminando junto a nosotros para que cada quien consiga y luche y se desarrolle en el ámbito que quiera. Pero para eso sí tenemos que tener demandas comunes que nos aglutinen en esta lucha. Y así ha sido a lo largo de la Claro. historia. Sí, y bueno, en el libro pues ya nos planteas, ¿no? Ya nos reunimos, conseguimos el voto, luego estamos luchando por esta parte del derecho, obviamente de libertad sexual en los 60, y luego vamos ya que logramos voto, buscamos la participación, pero la participación en la vida política. Y en los 80 nos toca un momento muy, muy importante porque ahí es donde empezamos a pedir espacios para ejercer precisamente la parte de nuestro derecho, no solo a votar, sino a ser elegidas. Y esta parte, ¿no? De buscar espacios, de repente se nos olvida que hubo una lucha, ¿no? De pedir igualdad en el sentido del piso, tener derecho a ser elegidas. Y esto, pues, es la consecuencia de tener ahora ya una primera presidenta, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, hay mucha historia atrás, ¿no? Y los logros no han sido fáciles, ¿no? Ha costado mucho trabajo, muchas mujeres tuvieron que ser, pues, disruptoras, ¿no? Y tuvieron que enfrentarse a su mundo, a su espacio familiar, a su cultura, a la cultura que dominaba en ese momento, y todavía seguimos con eso, ¿ah? Pero bueno, también es cierto que hay que reconocer que hemos ganado mucho. Ahora, lo que yo creo también es que pues el patriarcado, ¿no? Es un sistema sociocultural que va junto con pegado con los sistemas socioeconómicos, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia ha demostrado ser mucho más resiliente que los modelos económicos, ¿no? Por ejemplo, se pasó del esclavismo al feudalismo, al capitalismo, al socialismo, pero el patriarcado siguió durante todos estos sistemas. Claro, con cambios, ¿no? Hoy ya no es tan fácil decir a las mujeres, callada te ves más bonita, ¿verdad? Ahora, hasta para ciertos sectores sociales, pues lo políticamente correcto es darle el espacio a las mujeres, pero es porque lo hemos ganado, no Claro, porque nos lo hayan dado, ¿no? claro. Pero el patriarcado sigue estando vigente y ahora creo que está muy queriendo fortalecerse o enraizarse en los temas de violencia y eso es muy complicado, porque también la violencia como acceso al poder, pues se usa en todos lados, inclusive entre mujeres, las famosas y típicas historias de suegras y contra nueras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que a veces son un absurdo, pero pues opera, ¿no? Como un sistema también de poder que sigue Claro. siendo vigente, ¿no? Y mucha de la violencia se da en el ámbito privado, de ahí que sea tan complicado erradicarla, ¿no? Pero en eso estamos y yo sí creo que la posibilidad de concebirnos como un movimiento muy amplio, donde caben diferentes posturas, pero donde sí tenemos objetivos comunes, pues es lo que nos tiene que permitir seguir avanzando. Claro, pues te quiero agradecer muchísimo, Esperanza Tuñón, esta charla de sobre mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México. Mil gracias por tu tiempo y por esta plática tan interesante.
Cuando quieras, mujer. A ti muchas gracias también. No, hombre, gracias. Y también al Fondo de Cultura Económica. Recuerden que está entrevista de manera completa en nuestro canal de YouTube, extractos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Y bueno, pues no es casualidad hablar de estos temas. Muchísimas gracias.